porque es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor, el vivir siempre, Señor, en santidad, Señor, agradable, Señor, en tu presencia, Padre bendito. En esta hermosa mañana, Señor, te doy gracias, Señor, porque podemos levantar nuestro cántico, Señor, sabiendo, Señor, que tú te mueves en este lugar. Gracias, Padre bendito. En esta hermosa mañana, Señor, recibe, Señor, la adoración de los pequeños, de los músicos, Señor. Usa sus manos, Señor, cada instrumento. Mis hermanas y mis hermanos varones, Señor, que te alaban con sus voces, con su corazón contrito y humillado, el cual dice tu palabra, tú no desprecias. Señor, gracias, Señor, porque tenemos un lugar para alabarte, porque tenemos un lugar para bendecirte, para doblar nuestras rodillas, Señor, delante de ti, Padre eterno, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, contentos, Señor, de que nuestra alabanza, Señor, hoy es para ti, Señor, porque hoy, Señor, nos unimos a aquellos ángeles, Señor, que te alaban día y noche. Hoy, Señor, tu creación, Señor, te alaba, Señor, te bendice, los cuales, Señor, no éramos dignos, Señor, ni merecedores, pero por tu sangre en aquella cruz, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso sacrificio. Gracias, Señor, por derramar, Señor, cada una de las gotas de sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Y por eso podemos cantarte, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria, digno de recibir la honra, la alabanza. Bendito seas, oh Dios, para siempre, Señor. Nuestra alma, Señor, te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Señor, gracias, mi Dios eterno, porque podemos saber, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya se encuentran en este lugar, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque podemos exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Para dejar el lugar, hermanos, quisiera que entonáramos ese hermoso canto que dice: al estar en la presencia de tu divinidad. Dice ese hermoso canto: te adoro a ti, te adoro a ti. Podemos, Señor, alabarte y podemos levantar, Señor, nuestras manos para darte la gloria, Señor, para darte la alabanza. Solamente tú eres santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya. No hay otro Dios, Señor, fuera de ti. No hay otro Dios que pueda ser
el Todopoderoso. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Nuestra alma, Señor, te alaba. Nuestro espíritu te adora. Bendito sea, Señor, en esta mañana, Señor. Santo, santo, santo eres. Bendito sea el Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, en esta mañana, Señor. Recibe, Señor, nuestra pequeña alabanza, Señor. Recibe, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, nuestra pequeña alabanza, Padre bendito. Porque quisiéramos, Señor, estar día y noche, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Pero también, Señor, se ha llegado la hora de escuchar tu palabra, Padre bendito. Pon atentos, Señor, nuestros oídos. Pon atentos, Señor, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra. Podamos, Señor, hacer caso, Señor, a tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, Señor, en grande manera en esta mañana, Señor. Y habla, Señor, a tu iglesia, Padre bendito, en esta hermosa mañana, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Padre bendito, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Puestos de pie, hermanos, le dejo lugar al siervo de Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa tarde porque hemos podido alabar y glorificar su nombre, porque hemos podido, hermanos, darle a nuestro Dios la gloria y la honra que sabemos que solo Él es digno de recibir. Y ha llegado, hermanos, el momento de considerar, de escuchar la palabra de nuestro Dios, de considerar pues la escuela dominical, hermanos, que hay para este día. Tomen sus asientos, hermanos, un momento. Bueno, no lo habíamos, se me había olvidado comentarles, decirles que ¿cuándo fue el campamento de mujeres? Hace 15 días. Hace 15 días, bueno, se llevó a cabo un campamento de parte de la femenil del presbiterio, y bueno, le damos gracias a Dios, hermanos, por ¿cómo podríamos decirle? Este momento que las hermanas tuvieron, tiempo que tuvieron de reunión con en el cual, bueno, las hermanas el presbiterio pudieron estar ahí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. No tuvimos la oportunidad de estar, pero bueno, nos platican que fue un momento de bendición, fue un momento de edificación, fue un momento en el cual el Señor, bueno, pudo bendecir a nuestras hermanas que tuvieron la oportunidad de ir. Bueno, había algunas hermanas más que estaban inscritas, que se habían dispuesto para ir, pero por situaciones que salieron de nuestras manos, por algunos cambios que hubo, bueno, ya no fue posible que fueran las hermanas que estaban contempladas para ir, pero gracias a Dios pudieron ir algunas. Gracias a Dios por las hermanas que estuvieron ahí. Que el Señor siga siendo con nosotros, hermanos. Hubo bueno, los cultos, las enseñanzas. Hubo también ¿cómo se le llama? Estaciones. Las estaciones. Hubo estaciones en los cuales, bueno, me dicen que se explicaron cada una de las partes de la armadura de Dios, de el pasaje que encontramos en Efesios. Y bueno, fue un momento de edificación, fue un momento de bendición. Hubo, creo que también concursos de conocimientos nada más. Primera y segunda Timoteo, conocimientos generales y ¿quién dijo? Bueno, hubo esos concursos y bueno, le damos gracias a Dios por esta bendición, por este tiempo que bueno, las hermanas pudieron estar.
creo que hasta hubo premio, ¿no? para las hermanas de la iglesia, tercer lugar en el concurso de conocimientos. Y bueno, le damos gracias al Señor por esta bendición, hermanos. Así que bueno, sigamos animándonos para asistir también a estas reuniones, a estos momentos, a estos tiempos que también son de bendición, hermanos, en los cuales, bueno, podemos reunirnos con los hermanos del presbiterio y también del sector. Vamos a considerar, hermanos, la palabra de Dios en esta hermosa mañana, después de haber alabado a Dios, y vamos a permitir que los niños salgan a su enseñanza, que los niños salgan con nuestras hermanas instructoras a la enseñanza que se ha dispuesto para el día de hoy. Las hermanas también han preparado el tema. Bueno, así como intentamos traer algo preparado para cada uno de ustedes en las escuelas dominicales en los temas, pues también nuestras hermanas instructoras se preparan y se disponen para enseñar a los niños la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a permitir que las hermanas y los niños salgan para atender al tema de este día, y nosotros, hermanos, vamos a considerar la palabra de nuestro Dios en la enseñanza que tenemos para este día, en la enseñanza, hermanos, que hay acerca, bueno, de esta escuela dominical, que es hermosa, es importante, es interesante, hermanos. Tiene que ver con este bloque, esta sección de nuestras escuelas dominicales de doctrinas fundamentales. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53, versículo número 5. 4 y 5, vamos a leer, hermanos. Isaías 53, versículos 4 y 5. Y vamos a considerar en esta hermosa mañana la palabra de nuestro Dios. Y dice, hermanos, el tema de esta mañana, escuche, el tema es interesante, insisto, tiene que ver con la salvación, con un aspecto de la salvación que es la doctrina de la sustitución. Así se llama esta enseñanza, la doctrina de la sustitución, hermanos. Así que vamos a ver Isaías 53, 4 y 5, hermanos. Y vamos a considerar esta enseñanza que es hermosa, insisto, que es de edificación, que, hermanos, vamos a ver en esta hermosa mañana lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Qué hermoso pasaje, hermanos, qué hermosa doctrina, qué hermosa enseñanza, la doctrina de la sustitución. Vean, hermanos, lo que este pasaje va diciendo. Dice en cada una de las verdades, en cada una de las declaraciones que el profeta Isaías dice acerca del siervo de Jehová. Y esto, recuerden, es una profecía acerca de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer cuando vino en su primera venida. Vean, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Dice más adelante en el versículo 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que merecíamos fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, padeció, llevó a cabo por cada uno de nosotros. Y poco a poco, hermanos, yo espero
que a lo largo de esta escuela dominical podamos ir viendo la hermosa enseñanza que tenemos en este pasaje y también lo que se llevó a cabo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues dice aquí que la muerte sustitutiva de Cristo, hermanos, es la más grande muestra, prueba de su amor, y es suficiente, hermanos, esta muerte, este sacrificio para salvar a todo pecador. Alguien que vaya buscando Romanos 5:8, dice aquí en otra parte: todo aquel que ha sido salvo se debe y es gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y nosotros, hermanos, conscientes de esta realidad, debemos comunicar el Evangelio a todo hombre, para que todo hombre, hermanos, reciba la salvación. ¿Qué dice, hermanos, Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí dice, hermanos, esta parte que yo leí al principio: la muerte del Señor Jesucristo, que es sustitutiva, es la más grande muestra de amor y es suficiente para salvar al pecador. Y dice el pasaje que leía nuestro hermano: mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Cristo, hermanos, fue a aquella cruz por nosotros, en nuestro lugar. Y ahí está, hermanos, iremos viendo la muerte sustitutiva, lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, en aquel lugar, en aquella cruz, por amor a todos nosotros, hermanos. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? Ya vimos en algún momento Efesios capítulo 2 y ahorita hemos leído Romanos 5. Todo lo hizo por su gran amor con que nos amó. Por el gran amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, fue a la cruz el Señor Jesucristo, se entregó, se humilló. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero, fue sacrificado, fue muerto para nuestra redención, hermanos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Fue nuestro sustituto. Y es importante, hermanos, tener presente lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo por cada uno de nosotros. Y es hermoso, hermanos, recordarlo, saberlo y entenderlo, hermanos, lo que nuestro Redentor llevó a cabo en aquella cruz, en aquel momento, para la honra y gloria de su nombre. Vean, hermanos, lo que dice Juan capítulo número 11, versículos del 47 al 53. Lo voy a leer, hermanos, y ustedes escuchen lo que dice la palabra de Dios, e iremos desarrollando un poco acerca de esta doctrina en lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan 11, del 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, vean, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y a nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, sois ignorantes, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era él el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Vean, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, acababa de realizar uno de los más grandes milagros, si no es que el más grande milagro que llevó a cabo aquí en la tierra. Lázaro, después de haber estado muerto y de haber permanecido en aquella tumba, dice la Escritura, 4 días,
dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le resucitó. Quitaron la piedra, expresó aquellas palabras: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermanos, resucitó. Esto causó, hermanos, una situación grave, pues como respuesta, hermanos, a este milagro, el concilio, fariseos y sacerdotes, principales sacerdotes, se reunieron. ¿Y qué es lo que querían ver? ¿Qué es lo que querían considerar? Bueno, veían en el Señor Jesucristo a una persona peligrosa. Veían que el Señor, hermanos, hacía muchas señales, y lo que el Señor hizo no pasó desapercibido para ellos. Tanto así, hermanos, que a lo largo de su ministerio reconocieron que el Señor Jesucristo, hermanos, hacía señales en nombre de Dios, así como Nicodemo en el capítulo número 3, hermanos, de este libro lo reconoce. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos decir que es el Mesías profetizado que vendría a salvar a su pueblo. Y ellos, los principales sacerdotes y fariseos, estaban preocupados y se reunieron porque, hermanos, en ellos había un interés. Querían mantener ellos su autoridad. Ellos no se iban a doblegar ante el Señor Jesucristo. Ellos querían mantener su autoridad y se preocupaban por perder toda la influencia que tenían en el pueblo. Por eso dicen: ¿qué vamos a hacer con él? Hace muchas señales. Si esta situación continúa, si él sigue resucitando muertos, la gente va a creer en él. ¿Y cuál era su preocupación? Van a venir los romanos, nos van a destruir, y todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, toda nuestro poder, nuestra autoridad, se verá quitada. Les preocupaba la reacción de Roma. Ellos no iban a reconocer al Señor, sino que les preocupaba lo que los romanos iban a realizar, lo que los romanos iban a hacer. Y tal era su preocupación, hermanos, que querían llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Porque una cosa era segura: nosotros no nos vamos a doblegar ante ese hombre, aunque haga las señales que hace. Y muchas veces, hermanos, así es el corazón del ser humano. Así es el corazón del hombre. Cuando se les presenta el evangelio, hermanos, la primera respuesta que muchas veces hay es: yo no me voy a doblegar. Yo no voy a recibir eso. ¿Cómo yo voy a reconocer lo que él hizo por mí? Al hacerlo, yo voy a decir que soy un pecador. Yo no soy pecador. Yo no soy quien dice el evangelio que soy. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que ha logrado cosas. Yo tengo éxito en mi vida. Yo no necesito de eso. Yo tengo esto, he logrado esto más. Yo soy autosuficiente. Así como los escribas, los sacerdotes y fariseos, hermanos, estaban preocupados por lo que podían perder, así la gente muchas veces no se entrega al Señor preocupados por lo que van a dejar. Bueno, si yo le entrego mi vida al Señor, al conocer el evangelio, esto implica que le tengo que dar la espalda a muchas cosas en las cuales hoy yo me gozo, en las cuales hoy yo me deleito, en las cuales yo hoy disfruto mi vida, y yo no voy a dejar nada de eso por el Señor, por una religión, por una fe, por una creencia. No, yo voy a vivir de la manera en la que yo crea conveniente, en la que yo crea mejor, que yo disfrute la vida, que yo pueda seguir siendo mi propia autoridad. Yo no me voy a doblegar ante un hombre. Eso, hermanos, es lo que hace la gente al rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Por eso, hermanos, tanto era la preocupación que tuvo que intervenir Caifás, quien era en aquel año, dice la Escritura, el sumo sacerdote. Él dice la historia que fue sumo sacerdote por 18 años. Y no solo eso, su familia, en este caso su suegro Anás, había sido sumo sacerdote. Entonces era una familia de influencia y poder. Y él
toma la palabra, versículo 47, y les dice: vosotros no sabéis nada, no se dan cuenta, ignoran lo que pasa. Esto es lo que nos conviene. ¿Para qué nos metemos en problemas? Esto es lo que tenemos que hacer. Vean, en lugar de que vengan los romanos y destruyan a toda la nación, mejor nosotros matamos a este hombre y la nación es rescatada. En lugar de ser destruidos todos, mejor destruimos a uno y la nación se va a salvar. Hermanos, este hombre no lo sabía, pero el versículo 51, el apóstol Juan nos dice que con sus palabras estaba profetizando el sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio sustitutorio. Por eso dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, había de morir en lugar de todos. Claro que en este caso, hermanos, Caifás, su preocupación era mantener su poder, y en lugar de perderlo todo y que la nación fuese destruida, mejor era matar a un hombre en su mente pecaminosa, en su mente malvada, en su mente, hermanos, que buscaba mantener lo material, buscó hacer el mal al Señor Jesucristo. Pero vemos, hermanos, que incluso en esa declaración hubo una profecía. El Señor iba a morir por la nación. Pero no iba a morir, hermanos, por la nación para que no fuesen destruidos por los romanos. Cristo murió, hermanos, por la humanidad, para que la humanidad, hermanos, fuese liberada, fuese rescatada de la condenación eterna. Y eso, hermanos, es precisamente lo que aquí Caifás, sin saberlo, estaba profetizando, y era lo que Juan está haciendo referencia. Uno iba a morir por el pueblo, para que todo el pueblo no fuese destruido. Uno es quien moriría en lugar de todos. Y eso, hermanos, fue lo que ocurrió en la cruz. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue un sacrificio sustitutorio. Él fue nuestro sustituto. Y Él, hermanos, nos da vida en aquella cruz. Él nos da la salvación por su sacrificio. Y esto, hermanos, esta idea de la sustitución, de la muerte sustitutoria, bueno, está representada, ejemplificada, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Desde el sistema, hermanos, que había de sacrificios en aquel tiempo, el cual fue establecido para el pueblo de Israel. Y lo podemos ver, hermanos, claramente cada uno de nosotros en la Pascua. ¿Cuál fue, hermanos, el último castigo, juicio que el Señor iba a mandar sobre la nación de Egipto? ¿Cuál fue el último juicio? El último juicio, la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Todos los primogénitos de Egipto van a morir. ¿Y qué ocurrió en la Pascua? Ahí lo podemos ver nosotros en Éxodo capítulo número 12. ¿Qué fue lo que el Señor estableció? Para que no muera el primogénito de los hijos de Israel, de cada familia de Israel, cada uno iba a matar un cordero. Y con la sangre del cordero iban a marcar los marcos de la puerta. ¿En señal de qué? De que ahí ya una vida había sido quitada. Ya había habido una víctima. Y vean lo que dice, hermanos, Éxodo capítulo 12, versículo 13. A ver, alguien que lo lea, hermanos, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está la señal. Yo veré la sangre y así sabré que ahí ya murió una víctima, un cordero en este caso, el cual tenía que ser sin mancha, el cual tenía que ser sin defecto, el cual tenía que ser, hermanos, bajo ciertas condiciones. Lo iban a matar y esa vida iba a ser en lugar del primogénito de la familia, de esa familia, de ese hogar. Y la sangre marcada iba a ser ese indicio, iba a ser esa señal.
así, hermanos, el Cordero de la Pascua moriría como un sustituto. En lugar del primogénito, moriría un cordero. Así, hermanos, ocurrió con el Señor Jesucristo. Él murió, hermanos, en sustitución nuestra. Él es ese sacrificio sustitutorio. Así, hermanos, como ese cordero fue muerto por la vida del primogénito en su lugar, así Cristo, hermanos, murió en nuestro lugar por cada uno de nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces vean, hermanos, ahí está la sustitución de la víctima, vida por vida, la cual, hermanos, iba a traer salvación, en este caso, para el primogénito. Pero yo pensando en esto, hermanos, me quiero ir un poquito más atrás a Génesis 22. Ahí, hermanos, vemos también un indicio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en aquella cruz. ¿Qué está ocurriendo, hermanos, en Génesis 22? Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que llegó un momento en el cual Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo, a su unigénito. Le dijo: ve al monte Moriah y sacrifícame ahí a tu hijo. Entrégamelo, dame su vida. Y Abraham, hermanos, en obediencia a Dios, dice la palabra de Dios que lo hizo. Y tomó a sus siervos, preparó el holocausto, preparó todo lo que se iba a usar para el holocausto y se dirigió al monte Moriah. Dice la palabra de Dios ahí, bueno, para redactando un poco lo que ocurre en Génesis 22, para no leer todo lo que ocurre, dice la palabra de Dios que Isaac le preguntaba a su padre: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Vamos a ofrecer holocausto, pero no tenemos la oveja. ¿Dónde está? Vean lo que dice Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ahí van caminando y llegaron hasta ese lugar. Y edificó un altar a Abraham y puso la leña. Y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice: en el monte de Jehová será provisto. Ahí está la sustitución, hermanos. Isaac iba a morir, iba a ser entregado, pero el Señor detuvo a Abraham. Y el Señor se proveyó de un holocausto, una vida que sustituyó a Isaac y fue sacrificado. Por eso, hermanos, cuando dice Abraham: Jehová proveerá, bueno, a veces usamos esa expresión para hablar de la provisión económica, quizás provisión material, provisión de algo, algo que quizás nos hace falta y el Señor nos lo da. Y eso es verdad, hermanos, el Señor nos provee. Pero cuando Abraham aquí está exclamando: Dios se proveerá, y luego dice: llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Bueno, no está pensando en algo material, no está pensando en algún bien, en algo, en algo que él le haya pedido económicamente quizás. Está pensando, hermanos, en el cordero que fue provisto para morir en lugar de su hijo. Y así, hermanos, nosotros podemos decir: no Jehová proveerá, podemos decir: Jehová proveyó el cordero que murió en nuestro lugar,
el cual, hermanos, entregó su vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces ahí vemos, hermanos, también de alguna manera ejemplificado, enseñada esta doctrina, hermanos, de la sustitución. Cristo muriendo en nuestro lugar. En este caso, bueno, en lo que ocurrió con Abraham y en los sacrificios también, allí en Levítico 16 estaba el día de la expiación, donde cada año se tenía que llevar el pueblo se reunía para que fuese sacrificado un holocausto, un cordero para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y ese día era una vez al año. Pero vean, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo número 10. ¿Por qué ahora usted y yo no ofrecemos un sacrificio, un corderito? ¿Por qué ahora usted y yo no traemos un corderito y lo ofrecemos? Vean lo que dice Hebreos 10. Y qué hermoso, hermanos, es leer el libro de Hebreos. Usted léalo, medítelo, estúdielo, porque a través de eso, hermanos, vemos esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre, en este caso, el antiguo sistema de sacrificios y el sacrificio perfecto que es Cristo nuestro Salvador. Vean, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, sí, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es, los sacrificios no eran efectivos, porque se tenían que realizar cada año. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden, ¿qué? Quitar los pecados. No los podían quitar. Por eso cada año tenían que ir para ofrecer sacrificio. Y el pecado en aquel momento, en aquel tiempo, era cubierto. No era quitado, era cubierto. Y el Señor pasaba. No veía ese pecado porque era cubierto por esa sangre, esa vida derramada. Pero tenía que ser año tras año, año tras año, año tras año. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice más adelante, vean lo que dice el versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios otra vez, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vean, porque con una sola ofrenda, su sacrificio, hizo perfecto a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Y cuál fue esa ofrenda? Su vida, su muerte. Él, hermanos, fue sacrificado. Él murió por nosotros. Él murió en aquella cruz por nosotros. Por eso decimos, hermanos, que Cristo es el Cordero de Dios. Por eso decimos, hermanos, que Cristo es ese Cordero santo, ese Cordero sin mancha, ese Cordero sin defecto, ese Cordero, hermanos, que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo número 5, versículo número 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. Cristo ya fue sacrificado por todos nosotros. Dice también Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Cristo, hermanos, murió como ese cordero, como ese sacrificio. Y la muerte de Cristo, hermanos, en la cruz fue precisamente lo que aquí estamos leyendo, ese cordero, esa vida sacrificada. Pero ese sacrificio, hermanos, es único, llevado a cabo una sola vez, y es suficiente para quitar de en medio de nosotros, de nuestras vidas, el pecado que mora
en nosotros, hermanos. Y podemos decir que aquel que es santo, perfecto, sin mancha, sin pecado y sin culpa, da su vida por cada uno de nosotros. El perfecto dio su vida en nuestro lugar y lo hizo, hermanos, de manera voluntaria. Dice el Señor: yo doy mi vida, nadie me quita la vida sino que yo la doy. Cristo lo hizo voluntariamente. Cristo, hermanos, lo hizo por amor a nosotros. Cristo lo hizo, hermanos, para nuestro beneficio. Y aquí, hermanos, tenemos que decir también, hablando precisamente de este sacrificio que es sustitutorio en nuestro lugar, un sacrificio que fue llevado una sola vez y de manera perfecta. Decimos también con esto que la muerte del Señor Jesucristo es, escuche, una muerte penal. Volvemos a leer Juan capítulo 11, versículo 50, cuando Caifás dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Aquí, hermanos, Caifás no solamente estaba hablando del sacrificio de Cristo, sino también de su muerte, lo que llamamos su muerte penal. ¿Qué quiere decir muerte penal? Penal, hermanos, habla de una pena, habla de un castigo, habla de un juicio que tiene que venir sobre alguien. De manera, hermanos, que Caifás lo que aquí está profetizando es que uno va a pagar la pena, va a morir en lugar de todos. Uno va a recibir el castigo, hermanos, que todos merecen. ¿Cuál era el castigo que aquí de manera ejemplificada podía recibir el pueblo de Israel? La destrucción de los romanos. Y para que Israel no fuese destruido, Cristo tenía que morir para que, bueno, en su idea que tenía Caifás, ellos conservaran sus puestos. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo de manera diferente murió por nosotros. Murió, hermanos, para que usted y yo no fuésemos destruidos. ¿En dónde? En la condenación eterna, en el infierno. Para que usted y yo no fuésemos castigados por Dios. Cristo fue castigado en lugar de todos nosotros. Él dio su vida, hermanos. Y Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, señala que Caifás, hermanos, está profetizando lo que el Señor iba a llevar a cabo en su muerte. La muerte de Cristo, hermanos, es el pago por el castigo de todos nosotros. Él paga ese castigo. Él, hermanos, lleva la pena, Él lleva el castigo para que ahora usted y yo no fuésemos castigados y tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué dice otra vez Isaías 53:5? A ver, alguien que lo lea. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y haga fuimos nosotros curados. Dice este pasaje al final del versículo 6, hermana, por favor, también léalo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice aquí: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue muerto por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo fue sobre él. Y dice al final: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, hermanos, en la cruz cargó con nuestro pecado. Y no solo cargó con nuestro pecado, Cristo, hermanos, en aquella cruz llevó el castigo que usted y yo merecíamos. Llegó el castigo, hermanos, que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merecíamos por nuestro pecado? La muerte. Y dice en otra parte que nosotros éramos hijos de ira. Merecíamos la ira de Dios. Pero viene Cristo, hermanos, y Él recibe el castigo que usted y yo merecíamos. Él toma nuestro lugar.
Y no lo hace, hermanos, de manera general. Sí, Él murió por el mundo, pero muere de manera sustitutoria por cada uno de nosotros. De manera que dice, yo voy a morir por David Mora. Y el castigo que él merecía, que es la muerte eterna, la condenación, sobre mí viene ese castigo. Y por eso el Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí el Señor está pagando y recibiendo el castigo, hermanos, que usted y yo merecíamos. Todo el juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Cristo, hermanos. Él es nuestro sustituto. Para que ahora podamos decir, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para cada uno de nosotros, hermanos. Ya no somos condenados porque Cristo, hermanos, recibió ese castigo, recibió, hermanos, ese juicio en nuestro lugar. Por eso, hermanos, hemos de darle a nuestro Dios la honra y la gloria que solo Él merece. Vamos a leer, hermanos, otro pasaje con la ayuda de Dios. Dice Primera de Pedro 2:21. Vamos a ver, hermanos, estamos viendo cada uno de estos pasajes que nos hablan de ese sacrificio sustitutorio. Cristo murió en nuestro lugar. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el Señor, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué dice? Cristo padeció por nosotros. Todo lo que sufrió, todo lo que padeció Cristo en aquella cruz, ¿por qué lo hizo? Por amor a todos nosotros. Fue en nuestro lugar. Fue, hermanos, nuestro sustituto. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Él padeció por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él sufrió, hermanos, Él sufrió por cada uno de nosotros. Por eso decimos que Él es nuestro sustituto. Él nos sustituyó. Él, hermanos, fue el que recibió todo lo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero Él lo hizo, hermanos, haciéndolo de manera voluntaria, como ya lo acabamos de decir. Y bueno, este pasaje que acabamos de leer, porque también Cristo padeció por todos nosotros, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Vean, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es lo que está citando aquí Pedro? Isaías 53. Está citando lo que Isaías está diciendo acerca de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Y un hermano decía con respecto a este pasaje y a esta hermosa enseñanza, vean, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es sustitutiva. Significa que Cristo, vean, pagó ese precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Usted y yo no lo podíamos pagar, no podíamos obtener la salvación. Bueno, Cristo pagó el precio, lo pagó en nuestro lugar, y por Él es que somos libres del pecado. Cristo, hermanos, lo quitó el pecado de nosotros, y todos nosotros que no podíamos lidiar con el pecado, que no podíamos hacer nada para ser liberados, Cristo nos liberó en su muerte. Él podía y lo hizo de tal manera, hermanos, que todos esos beneficios los pone a nuestro favor. Él es la propiciación, Él es el sacrificio, Él es el pago, el cual elimina, hermanos, vean, la ira divina. El castigo que merecíamos, la ira de Dios, Cristo, hermanos, lo elimina en la cruz. Cristo lo quita en la cruz, porque Cristo lo soportó por todos nosotros. Cristo, hermanos, soportó el castigo, Cristo soportó el juicio, Cristo soportó, hermanos, toda la ira de Dios, el juicio de Dios
en nuestro lugar. ¿Había un precio que pagar? Pregunta el hermano. Él lo pagó. ¿Había una victoria que ganar? Cristo la ganó. ¿Había un castigo que soportar? Cristo lo soportó. ¿Había una sentencia que enfrentar? Cristo la enfrentó en nuestro lugar por amor a todos nosotros, hermanos. Cristo es nuestro sustituto y todo lo que Él hizo en la cruz fue por todos nosotros. Gálatas 3:13, vean. Este pasaje es hermoso también porque nos habla, hermanos, acerca de lo que éramos y lo que Cristo se hizo por todos nosotros. ¿Qué éramos cada uno de nosotros? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, vean, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué somos, hermanos? Si la palabra es fuerte, pero ¿qué es aquella persona? ¿Qué somos por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley? Dice aquí, somos malditos delante de Dios, somos maldición, estamos bajo el juicio de Dios por no obedecer todo lo que la ley nos dice. Y leemos la ley, y leemos la escritura, y leemos los mandamientos de Dios, hermanos, y más que vemos en nosotros, miseria, pecado, maldad. Y más leemos los mandamientos de Dios, y más leemos su palabra, y más leemos lo que Cristo, Dios quiere de cada uno de nosotros, y más que nosotros querer lograr obedecer su palabra para alcanzar salvación, vemos en nosotros, hermanos, incapacidad. Vemos en nosotros falta, hermanos, de capacidad para permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y es por la ley que usted y yo, hermanos, nos muestra la ley que somos condenados por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Y estamos bajo maldición por nuestra desobediencia. Versículo 11. Que por la ley ninguno se justifica, ninguno se salva para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas, vivirá por ellas. Vean, hermanos, hay a ver si lo puedo explicar. Aquí este pasaje nos dice que hay dos maneras en las que nos podemos salvar. Primera manera, versículo 12, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Pregunta, ¿quién ha hecho todas las cosas de la ley y la ha obedecido completamente para decir, yo voy a vivir por ellas? ¿Quién? Nadie. Y por eso somos condenados. Bueno, si no podemos salvarnos por la ley, ¿qué de nosotros? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo, hermanos, lo que no podíamos hacer y el juicio que había sobre nosotros, Cristo nos rescató de esa maldición. Y Él se hizo, hermanos, dice ese pasaje, por nosotros maldición. Cristo, hermanos, pagó el precio. Lo que usted y yo no podíamos pagar, dice el hermano, Él lo pagó. Lo que no podíamos hacer, Él lo hizo. Lo que no podíamos ganar, Cristo lo ganó por nosotros, hermanos. Cristo fue hecho maldición por todos nosotros. Por eso declaramos, por medio de este pasaje, que Cristo, hermanos, es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. La culpa por nuestros pecados fue sobre Él. Ya no es sobre mí, ahora es sobre Él. Y por la fe yo creo en ese sacrificio. La condena que yo merecía, Cristo ya la soportó por mí. Cristo ya fue castigado por mí. Por eso, hermanos, ahora usted y yo somos libres, somos salvos, somos redimidos. Dice ese canto, soy redimido. Esto es un hecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Somos redimidos, hermanos, por esta obra, este sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros, en nuestro lugar. Dice Primera de Pedro 3,
18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Vean, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. Él fue el justo sustituto que murió por los injustos. Y aquí la palabra padecer, esta palabra que habla del padecimiento del Señor Jesucristo, hermanos, habla de una pesada carga que usted y yo llevábamos, pero que Cristo la cargó por nosotros y la llevó, y en aquella cruz, hermanos, la quitó de nosotros, la pagó, quitó esa carga que había en nuestras vidas, y ahora usted y yo, hermanos, por Cristo somos libres, dice la palabra, de toda condenación. Ya no hay condenación para nosotros, hermanos. Ahora somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vean, dice aquí esta parte, este pasaje que estamos leyendo, Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que Él llevó nuestros pecados? A ver, alguien que lea Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está, dice Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Y aquí el pasaje que estamos leyendo de Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos, que Él llevó nuestros pecados? Voy a leer aquí unos pasajes, escúchenlos, si quieren márquelos. Por ejemplo, Números 14:33. Vamos a responder a esto. Cristo llevó nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que llevó nuestros pecados? Dice ahí Números 14:33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el... A ver, voy a buscarlo bien porque no quiero equivocarme en las palabras. Números 14:33. Y vuestros hijos, dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán nuestras rebeldías hasta que en vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dice, ellos llevarán vuestras rebeldías, llevarán vuestras iniquidades. Dice dice en este pasaje, llevaréis vuestras iniquidades, dice el versículo 34, 40 años. ¿Qué quiere decir?